Venezuela, arriba los corazones. La vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Wilmer Rosas a través de Canalí. Gracias por estar allí con nosotros a diario. Bueno, nuestro correo electrónico, redes sociales a la disposición de todos ustedes que nos vienen sugiriendo temas, cosas. Estamos abiertos, chavistas, opositores, independientes. Los que quieran venir en este momento, en esta coyuntura, pueden hacerlo. Gracias también a la gente de Radio Rumbo 670 AM por seguirnos a esta hora y también a la gente de 100.5 FM de Guarena, Guatire. En los diarios La Verdad de Vargas y en el diario Avance de Los Teques. Además nos incorporamos al diario de Guayana también, escribiendo para esos lados. Bueno, tenemos hoy la grata presencia, nos ilustra siempre con sus aportes en estos momentos que hay que tener temple en el análisis. Yo diría profesor e historiador, el doctor Agustín Blanco Muñoz. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo diría que ahorita hay que ser hay que acudir a una suerte de alta política, porque pareciera que estamos entrampados históricamente, doctor, en este momento, en función de que uno revisa hace 25 años el Caracazo, en el 89, y pareciera que hay elementos que pudieran acercarse, guardando las diferencias de un momento histórico a otro, pero que si sacamos como lección lo del febrero del 89, era que no había un partido estructurado en función del poder mismo, cosa que ahora sí existe en el tema del PSUV, que tienen la posibilidad de disuasión. Quiero que me explique un poco qué es lo que está ocurriendo. Interesante el planteamiento para verlo como tú quieres, con mucha ponderación para establecer los elementos fundamentales del análisis histórico. Lo primero es irnos ciertamente a 1989 y ver el cuadro político del momento, que va a culminar ese cuadro, una primera gran manifestación, el 27 de febrero 89, el llamado Caracazo. Este es un momento, Wilmer, que yo diría que hasta el momento, hasta este día, no ha sido suficientemente estudiado y considerado, porque allí está las claves de mucho de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Son 25 años del mismo vacío, de la misma historia. El mismo vacío significa que en ese momento quedamos, tú se lo señalabas, sin esa institución que se llama partidos políticos, sin esa institución que se llama los dirigentes políticos. Allí llega a su final materialmente aquello que se llamaba la ideología, la política. La gente pierde credibilidad, ya no tiene afecto, ya no tiene cercanía a esto que era el viejo instrumento político. De modo que comienza a existir un vacío que no lo llena, que deja llenarlo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso, por ejemplo, yo lo discutía en este libro con Carlos Andrés Pérez, en Yo Sigo Acusando. Lo discutimos largamente el momento en que comienza lo que se va a llamar luego la defenestración de Carlos Andrés Pérez, porque este es el momento inicial de esta caída, y esa caída tiene en la defenestración el momento en el cual los partidos políticos, su propio partido, Acción Democrática, vota el 23 de mayo del 93 para que no sea más presidente, para defenestrarlo, creyendo que el partido se puede salvar. Y no se salva el partido, no se salva el presidente, no se salvan los demás partidos. Estábamos en el vacío. ¿Quién viene en ese vacío finalmente? El mismo que da el golpe de Estado o intento de golpe de Estado el 4 de febrero del 92. Y él entiende que puede llenar el vacío, que no había llenado, por supuesto, el presidente Caldera. Un presidente que no había llenado el vacío
pero que fue presidente en una coyuntura bien interesante, no porque simplemente se acompañó con el chiripero, sino porque Caldera había sido compañero de ruta de conspiración de Hugo Chávez Frías. Caldera, en el grupo de los notables, conspiró contra Carlos Andrés Pérez y al lado de Hugo Chávez para derrocar al presidente del momento. Esta es una historia que no se ha contado, pero la página 85 de Habla el Comandante, el libro que hice con Hugo Chávez, lo pone en evidencia de cómo Caldera era un hombre tan cercano a él que le ofreció ser su sucesor en la presidencia. Y es cuando Chávez simplemente dice que él se apartó de esa idea para hacer carrera propia, camino propio en la política y ya no al lado de Caldera. Esto está en ese libro que salió publicado en 1998, antes de las elecciones que ganó Hugo Chávez. Y hasta el día de hoy nadie ha rebatido la participación del doctor Caldera en ese movimiento conspirativo del 1992. Hablando de conspiración, vamos a seguirnos metiendo en temas de profundidad porque la coyuntura sí lo exige. No rehuimos a conversación en lo absoluto de contrapeso de ninguna especie. Pero el gobierno insiste que hay una conspiración en su contra, que hay un golpe de Estado en proceso. Es decir, ¿qué hay de cierto? ¿Quién da un golpe de Estado? Y la otra cosa es que yo no quiero ni alentar ni desalentar a los guarimberos, para nada. Nosotros apartados de la violencia siempre, de donde venga. Pero una guarimba tumba gobierno. Mira, sí, la primera parte de tu pregunta, la conspiración. No, la conspiración es una constante en la historia de Venezuela. La conspiración comenzó en 1810 y está presente en el día de hoy. No hay ningún momento en la historia de Venezuela en que no haya habido conspiración entendida por la acción que junta a civiles y militares, no afectos al gobierno, para imponer el próximo gobierno. Así de sencillito. De modo que hoy, como ayer y como antier, hay conspiración. De modo que cuando hablamos del vacío de los 89, vimos al doctor Caldera montado con Hugo Chávez y compañía en esta conspiración que va finalmente a triunfar cuando es defenestrado Carlos Andrés Pérez. Conspira luego el propio Hugo Chávez contra su compañero de ruta, Rafael Caldera. Ya no lo acompaña. Pero hay civiles y militares ahorita unidos en este tema. En este momento, si hacemos ese salto, nos vamos a conseguir con un fenómeno bien interesante. Los conspiradores, esta gente de la conspiración que hizo, aquí está muy bien narrada esa conspiración, la conspiración de Hugo Chávez. Aquí tenemos nada menos que quien lo acompaña en el inicio de la conspiración, Elma Marsman. Elma Marsman, que fue su compañera sentimental y su compañera de luchas en los 10 años de la conspiración, narra exactamente desde los comienzos de la misma. Déjame hacer un corte y regresamos porque está muy interesante. Puedo hacer un corte. Sí. Continuamos con Agustín Blanco Muñoz y nos quedamos en el tema de la conspiración. Sí, vimos la conspiración como una constante histórica. Es decir, que estuvo ayer y está hoy y desgraciadamente va a estar mañana también. No es un fantasma que está viendo el gobierno, eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso está allí, eso no. Ellos saben que ellos estuvieron montados en el monstruo de la conspiración, lo conocen muy bien y saben que esta persiste. Salvo que hay un componente que no hay que olvidar. Estos gobernantes que saben de conspiración como el que más y que están unidos hoy a un componente internacional bien importante que también sabe mucho de conspiración, que se llama Cuba,
en el entendido de que no somos Venezuela, que no somos Venecuba en el día de hoy. Ese componente tiene completamente estudiado el cuadro militar venezolano, y no solamente estudiado, sino estudiado y estructurado para que forme parte, y esto ya se sabe públicamente, pero lo dice en cada momento, para que forme parte de la revolución. Hoy vemos a la ciudadana ministro de la Defensa participando en los mitines políticos, como un agente político, no aquellas fuerzas armadas que supuestamente se mantenían al margen de la política, sino que ya esto es abierto, directo y concreto. Es decir, es una fuerza armada bolivariana, revolucionaria, chavista, antiimperialista y para ustedes contar. De modo que esto es nuevo en el cuadro histórico. Unas fuerzas armadas en las cuales se ha invertido en la actualidad un nivel de renta petrolera sin precedentes. No es que en la llamada Cuarta República esto no ocurriese. Allí, por supuesto, también se hizo una gran inversión en militares, pero no como en el día de hoy. Hoy son las niñas de los huevos de oro, materialmente, estas Fuerzas Armadas, y tienen poder de poderes. De modo que no es fácil hoy día la conspiración. Puede haber ciertamente estructuras políticas como los fabricantes de guarimba que piensen que ante una población desesperada, ciertamente desesperada, por todo lo que conocemos, entre otros la escasez y la inflación, que son los dos grandes monstruos que más angustian a la gente, digo que frente a esa desesperación, proponer una guarimba puede significar algo de que agarrarse, y la gente se agarra de guarimba en un medio en el cual desgraciadamente no hay política, porque aquí dejó de haber política hace mucho tiempo, Wilmer. Cuando hablamos allí del 89, vimos el fin de la política, vimos cómo los políticos empezaron simplemente a deambular, a improvisar, y es como defenestran a Carlos Andrés Pérez. Yo estoy muy preocupado porque he transitado por varias arterias viales de Caracas y del interior y he observado ciertamente, primero vi una locura que estaban derramando gasolina en la calle, aceite. No es que me lo contaron, es que yo lo vi, no es que me lo contaron. O sea, porque la gente ande clara, los chavistas y los otros. Y después, el tema de las guayas esas famosas en medio de la calle. O sea, es decir, los extremos en este momento, o los extremistas, ¿para dónde nos pueden llevar, doctor? ¿Y cuál es el parangón histórico en la Venezuela que usted nos puede relatar?